Bueno, empecemos nuestras clases de hoy y les voy a compartir lo que corresponde hoy. Creo que ya lo tengo abierto por ahí. Ahí está, lo deben estar viendo. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho en la clase anterior. No es muy complicado. Hemos definido lo que es una derivada parcial como una derivada direccional, ¿no? Las derivadas direccionales son en realidad el marco general. Una derivada sobre una superficie requiere de una dirección, depende de cómo yo me mueva, al norte, al sur, etc. Y ahí se introduce el concepto de tener una derivada direccional. Hemos visto de que las derivadas direccionales, además, pueden tener como un subconjunto las derivadas parciales, que es una forma de estudiar cómo varía una función cuando solo una de las variables se mueve, es decir, el incremento le hago a x o a y, cuando tengo funciones que se definen en el espacio vectorial tridimensional. Y también vimos un tema bien bonito, porque la derivada direccional, que es la derivada de la función respecto del arco, que es lo que vimos en la clase anterior también, puede ser definido de una manera bien interesante y de una manera vectorial así. Porque yo puedo decir que la derivada direccional en cualquier dirección, fíjense, yo me estoy moviendo sobre una superficie y B es la dirección, no es más que la proyección de este vector que se llama el vector gradiente, que se forma con las derivadas parciales sucesivas de la función, proyectados sobre el vector que me está dando la dirección. Eso es bien interesante. Eso es bien interesante. Porque eso me está diciendo de que la derivada direccional es en realidad una proyección. Y la derivada direccional es como cualquier derivada, y la variable que usamos para representar una derivada direccional, la variable que aglutina, que hace que concurran todas las variables, es el arco. Y fíjense, esto es una cosa bien bonita, bien interesante, porque nos está diciendo o estamos repitiendo algo que hemos estudiado con anterioridad. Cuando yo tenía curvas, que en este caso sí voy a tener una curva, porque ahora tengo una superficie como esta, por ejemplo, una superficie así, y sobre esta superficie yo estoy dibujando una curva. Cuando yo intersecto con un plano, por ejemplo, una curva así. Y para estudiar sus propiedades intrínsecas de esta curva que está contenida en la superficie, es mejor utilizar el parámetro arco. Por eso es que la derivada direccional se define como la derivada total de la función respecto del arco. Y cuando trabajamos con el arco, es fundamental que el vector sea unitario. Que el vector sea unitario. Por lo tanto, yo en este caso me estaría moviendo en la dirección de ese vector B así, que está por acá en el dominio de definición. Este es el vector B, y yo me estoy moviendo en esa dirección, sobre la superficie. Pero este vector tiene que ser unitario. Tiene que ser unitario. ¿De acuerdo? Unitario. Y esta derivada direccional puede ser calculada, puede ser hallada de esta forma tan sencilla. Sin la necesidad realmente de utilizar el límite, y el límite se utilizará en algunos casos excepcionales, digamos, excepcionales, pero en general yo puedo usar siempre este método vectorial de proyectar el gradiente de la función sobre el vector que me está dando la dirección. Y el gradiente siempre es un vector perpendicular a las curvas de nivel y a las superficies de nivel. Y ese vector lo proyecto sobre este vector y eso me da el valor de la pendiente que tengo en esta curva. Si yo me encuentro acá, estoy subiendo, ¿no? Seguramente el gradiente me va a dar la dirección donde la función crece más rápidamente, como vamos a ver más adelante, y cuando lo proyecto sobre el vector B, me está dando la posibilidad de hallar el gradiente de la función. O mejor dicho, la pendiente de la función. Es lo que vimos en la clase anterior. Ahora, también vimos, a partir de ese último video que había mostrado, lo estoy grabando a la clase por si acaso, activado la grabación.
hemos visto que la derivada direccional puede o no puede ser máxima. Imagínense que estamos por acá, sobre una superficie, y partimos de este punto, de ese puntito. Y yo digo, ¿en qué dirección me tengo que mover para que la pendiente sea máxima? Seguramente viendo este dibujito me tendría que mover en esta dirección. Porque si me muevo en esta otra, por ejemplo, la pendiente va a ser menor. Entonces, si yo quiero optimizar, si yo quiero llegar lo más rápidamente posible, por ejemplo acá, tendré que escoger la máxima pendiente para llegar lo más rápidamente posible hasta este punto. Entonces, ¿cómo calculo eso? ¿Cómo yo le pregunto a mi función, a mi análisis que estoy haciendo, cuál es la dirección donde la pendiente es máxima? Y fíjense, es lo que vamos a hacer en este análisis ahora. Yo quiero averiguar cuál es la tasa máxima de cambio. La tasa máxima de cambio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, si esto es una derivada direccional y eso me está dando una tasa de cambio o me está dando la pendiente, lo que voy a hacer es maximizar esta función. O ese producto escalar. Y la maximización lo voy a hacer por simple análisis trigonométrico, no me voy a complicar haciendo cálculos de optimización ni nada por el estilo. Lo voy a hacer de la manera geométrica más sencilla posible. Lo primero que voy a hacer es expresar la función esta a partir de su definición geométrica con el coseno de por medio. Aquí tengo el gradiente, que es un vector, tengo el vector sobre el que estoy proyectando y el ángulo que existe o que subtienden el gradiente y el vector b. Quiere decir, si este es el gradiente, es un vector, no se olviden, el gradiente es un vector. Si este es el gradiente y este es el vector b, no sé, le vamos a poner con otro color, y este es el vector b, no tienen por qué tener la misma dirección, y ese es el vector b. Lo que yo estoy haciendo es proyectar. Y el tamaño de esta proyección me está permitiendo calcular la derivada direccional. Ahora, yo quiero que esa derivada direccional sea máxima. Mi derivada direccional es una pendiente y esa pendiente es esta. Ese vectorcito proyección que les estoy mostrando ahí. Vamos a hacer más gruesito para que se vea si quieren. Ese es el vector. Ese es el vector proyección y el tamaño de eso es el gradiente, la pendiente. El tamaño de eso es la pendiente. Sigamos. Ahora yo quiero que este vector tenga el máximo tamaño posible. No se olviden que acá hay un ángulo. Entre el gradiente y el vector b hay un ángulo y ese es el ángulo θ. No se olviden de que el vector b es unitario, por lo tanto esto vale 1. Vale 1. Y nos queda simplemente esto. Ahora, en esta expresión yo, haciéndome una pregunta bien sencilla, diría, ¿cuándo esto va a ser más grande? No se olviden de que el gradiente es un vector que no lo puedo manejar, eso lo hemos calculado a partir de las derivadas parciales. No lo puedo modificar, o sea, no depende de mí su modificación, depende de la función. Pero lo que sí yo puedo manipular es el coseno. Y el coseno varía, no se olviden, entre -1 y 1. Ese es su rango de variación. El coseno varía desde -1 hasta 1. Ese es su rango de variación. Y yo quiero que esto sea lo más grande posible, por lo tanto, yo quiero que esté en este extremo. Y eso quiere decir que el ángulo va a valer 0. De esa forma, yo estaría encontrando el valor máximo del gradiente de la derivada direccional, que no había sido otra cosa que el módulo del gradiente. Y este es un resultado bonito, sorprendente, como dice el último párrafo acá, porque la tasa máxima de cambio es en la dirección del gradiente. Al gradiente le tengo que preguntar, y el gradiente no es difícil de calcular, ¿no? El gradiente hemos visto que este vector se calcula con las derivadas parciales de la función, forma un vector. Si f depende de x y de y, aquí voy a tener f respecto de x, f respecto de y. Así se forma el gradiente, con puras derivadas parciales, es facilito.
Por lo tanto, este vector que tiene su dirección, su propia dirección como cualquier vector, no se olviden que la dirección de un vector es lo más importante que hay dentro de un vector. El vector tiene tamaño, tiene dirección y tiene sentido, pero la dirección es su característica más importante. Y esa característica importante lo estoy tomando porque esa dirección me dice dónde cambia o dónde tengo la máxima tasa de cambio de la función. ¿De acuerdo? El siguiente párrafo, fíjense, es algo que debemos recordar. Este párrafo es importante. Fíjense que este documento que yo les comparto, lo subo a la plataforma, es un documento que hay que leerlo con calma. O sea, no es solo empezar a hacer ejercicio como loco. La teoría es fundamental, porque si ustedes saben teoría, van a poder resolver muchos ejercicios. Si no saben teoría, van a querer hacer algo forzado y eso no está bien. ¿Qué es lo más importante que hay que recordar sobre el gradiente? El gradiente, no se olviden, es esto, este vector. El gradiente en un determinado punto, porque yo lo puedo evaluar en un determinado punto, siempre nos da la dirección de ascenso más pronunciada. ¿De acuerdo? A partir de ese punto. O sea, si yo estoy en este puntito aquí, en ese momento, y le pregunto al gradiente y le digo, ¿en qué dirección tienes la máxima tasa de cambio? ¿En qué dirección la pendiente es máxima? Y hallo el gradiente y la dirección del gradiente es la que me da su máxima tasa de cambio. Nada más. Y cuando este gradiente lo proyecto sobre un vector, me estaría dando también una pendiente, pero la pendiente en la dirección que yo he elegido. O sea, el gradiente en este caso es fundamental porque el gradiente hace todo. Yo le digo al gradiente, ¿en qué dirección me tengo que mover? En mi dirección, me va a decir. Y yo le digo ahora, ¿cuánto es la tasa de cambio si me muevo en esta otra dirección? En la dirección de este vector. Se me va a decir, proyectame sobre esa dirección y el resultado es la tasa de cambio, que no va a ser máxima, va a ser una tasa de cambio en esta dirección. ¿De acuerdo? Eso es lo que expreso o estoy tratando de expresar con estos pasos. Fíjense un dibujito que más o menos muestra esa situación. Este es el dominio de definición de esta superficie, de esta que tengo acá, de esa superficie. Ese es su dominio de definición, lo que tengo acá abajo. En este punto, que en su dominio de definición estará acá, para un valor de x y voy a tener una altura, que va a ser este. En este puntito yo hallo el gradiente, en este punto, y le digo, derivaré respecto de la función, esta función que va a ser z igual a f de x y, z igual a f de x y. Lo que yo quiero saber es cómo crece la función z lo más rápidamente posible. En otras palabras, z, ¿no? Z es la que está variando. Quiero que z crezca lo más rápidamente posible. Por lo tanto, tengo que hallar el gradiente de z. Tenemos que hallar el gradiente de z. Y el gradiente de z va a ser un vector con dos componentes, porque z depende de x y depende de y. Por lo tanto, el vector gradiente, si es que lo pueden ver, voy a tratar de ampliar, el vector gradiente está dibujado con color rojo, una flechita de color rojo. Por lo tanto, si yo estoy ubicado sobre el cerro, en esta dirección me tengo que mover. Y ahí seguramente voy a llegar lo más rápidamente posible a la cima de la función. ¿De acuerdo? El gradiente se define en el espacio de entrada. Fíjense un párrafo bonito acá he puesto, o he buscado. El gradiente está definido en el espacio vectorial del espacio de entrada. Y el espacio de entrada de esta función es el plano XY. El gradiente está en el espacio de entrada. ¿De acuerdo? Y eso es lo que está diciendo este siguiente párrafo, que es reiterativo, porque estoy volviendo a explicar básicamente lo mismo. Les estoy diciendo, la magnitud, el módulo del vector gradiente es la pendiente, pero la pendiente máxima de una recta tangente en la dirección del gradiente. Estoy reiterando varias veces porque esto es importante. Es importante. Fíjense, si yo tengo un paraboloide, como esta función, el gradiente que está en su espacio de entrada, el espacio de entrada del gradiente es este plano, porque ese es su dominio de definición. Para este puntito voy a encontrar un z, para este puntito voy a encontrar un z, para este puntito voy a encontrar un z. Este es su espacio de entrada. Este es si yo tengo una caja, ¿se acuerdan de nuestra caja? Nuestra caja, esta es la función, digamos z, me va a dar una imagen, que es z justamente, y acá tengo el espacio de entrada, y el espacio de entrada es x
Y. ¿Dónde está el gradiente? El gradiente está en el espacio de entrada. El gradiente de Z está acá, en este lado, en el espacio de entrada. Por eso estas flechitas están dibujadas en el plano XY, porque su espacio de entrada es el plano XY. Por lo tanto, yo digo, si por ejemplo en este vector rojo que tengo acá, yo subo hasta arriba, vamos a subir hasta arriba, valga la redundancia, esta es su imagen. Este es el valor de Z. ¿En qué dirección, si yo estuviese acá, si yo fuese una mosca, digamos, o el hombre araña que está acá, en qué dirección crece Z más rápidamente? ¿Cuál es la máxima pendiente? Si me fijo en este vector, me tengo que mover en este sentido, en el sentido que me está definiendo este vector. Para este otro vectorcito me tendré que mover en este otro sentido. Para este otro vector me tendré que mover en este otro sentido. Y fíjense que en todos los casos, para este vector me tendré que mover en este sentido. Para todos los casos, para cualquier punto que está sobre el plano XY con su correspondiente valor de Z, que está por acá, el gradiente me está dando la dirección donde la función crece más rápidamente. ¿De acuerdo? El vector gradiente, jóvenes, siempre es perpendicular a las curvas o a las superficies de nivel. Fíjense acá he dibujado una superficie y estas son las superficies de nivel. Y el vector gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel en este caso, geométricamente hablando. Veamos algunos ejemplos. Estamos hablando del gradiente, así que es importante tomar en cuenta el gradiente y la derivada direccional juntos, y el gradiente como protagonista de la derivada direccional. Nunca hay que olvidarse, las derivadas direccionales puedo calcular así. La derivada direccional en la dirección del vector B, me voy a acordar de la formulita de la función f o z si ustedes quieren poner, porque z o f es lo mismo. Eso es lo mismo que el gradiente de la función f o z, que es lo mismo, escalarmente por el vector que le da la dirección. Y este vector b tiene que ser unitario. Esa es la fórmula que hay que usar siempre. Bueno, veamos el primer ejemplo que nos están planteando. Me están pidiendo que calculemos una derivada direccional en la dirección de u. U es un vector, en esta dirección me tengo que mover. ¿Y quién es la función? La función es esta. Y parto de este punto, del punto 1,2, y me tengo que mover en la dirección determinada por un ángulo igual a pi tercios, a 60 grados. Por lo tanto, su espacio de entrada, el espacio de entrada es el plano XY. Ese es el espacio de entrada de esta función, Y el espacio de salida es la recta real Z, porque no se olviden de que esto es Z. F es Z. Ese es su espacio de salida, es una recta, es una dimensión lineal. En cambio, su espacio de entrada es el plano. Entonces, como yo quiero hallar la máxima pendiente, tengo que analizar en su espacio de entrada. Esto es X y esto es Y. Por lo tanto, lo que tengo que encontrar es el vector que tiene que estar en este espacio de entrada. Y nuestro vector dice que tiene que tener una dirección de 60 grados. Es un tema trigonométrico, por lo tanto 60 grados debe ser una cosa así. Este ángulo respecto al eje X es 60 grados. O pi tercios, como nos han planteado. En esa dirección me tengo que mover. Fíjense que no me han dado el vector, solo me han dado un valor angular. Pero todos nosotros sabemos trigonometría, ¿no? Todos nosotros sabemos trigonometría. Tengo que escoger un vector que sea unitario con funciones trigonométricas. Por lo tanto, ese puede ser mi vector, porque el módulo de ese vector es 1. A ver, ahí en el módulo de ese vector va a ser coseno al cuadrado más seno al cuadrado, eso vale 1. Por lo tanto, este vector cumple con las condiciones de unidad, ese vector es unitario. Y como el ángulo es 60 grados, bueno, lo único que tengo que hacer es colocar el valor del ángulo y ya tengo mi vector. Mi vector es este. Y fíjense, es un vector en el espacio de entrada de esta función. Ya está, lo único que tengo que hacer ahora es encontrar la máxima dirección, o sea, el gradiente. Tengo que encontrar el gradiente de Z o el gradiente de F, que es lo mismo. Eso tengo que encontrar porque este vector luego lo voy a proyectar sobre este otro vector. Y con eso voy a tener la pendiente en esa dirección. Fíjense, todo es geometría.
Todo es geometría. Todo es geometría. Y el vector que hemos elegido ya es unitario. Y eso es lo que dice este párrafo, ¿no? Notar que es unitario, como requiere la definición. Ahora, calculando lo que nos pidieron. Me han pedido una pendiente que es lo mismo que la derivada direccional. La derivada direccional es una derivada y las derivadas geométricamente son pendientes. Por eso he puesto m. No es por narcisista, porque la inicial de mi nombre también empieza con m. Pero no es por mi nombre, es por m dependiente. El vector no me lo han dado realmente, ¿no? Yo lo he tenido que construir y lo he construido a partir de un dato que me han dado, que es pi tercios. Y fíjense, puedo colocar también en lugar del vector esto. Estoy hallando la derivada direccional de la función en la dirección de 60 grados respecto al eje X, porque así se mide, ¿no? Esa es la convención. No se mide respecto del eje Y. Normalmente siempre se mide sobre el eje X. ¿De acuerdo? Y la derivada direccional y la pendiente es lo mismo. Tengo que proyectar el gradiente sobre el vector u, sobre el vector que acabamos de encontrar. El gradiente de la función, eso es bien fácil. Ahora me tengo que fijar en este vector, o en esta función, en esta. Y digo, la derivada de f o la derivada de z, que es lo mismo respecto de x, es 2xy al cuadrado, que es este. Luego agarro la misma función, toda la función, y ahora lo derivamos respecto de y. Encuentro la derivada de z respecto de y. Y eso es 2 veces x al cuadrado y, que es esto. Y este es el vector. Y este vector lo voy a proyectar sobre este. ¿De acuerdo? Antes de hacer la proyección voy a reemplazar los datos porque me han pedido en un determinado punto de su espacio de entrada, en las coordenadas 1 y 2. Si yo reemplazo 1 y 2 acá, voy a tener 4 por 1, 4. O sea, la altura es 4. Si hacemos un dibujito, una representación en el espacio, yo tendría, mi espacio de entrada está en 1, 2, esto es 1 en X y es 2 en Y con eso tengo Z que está aquí arriba, que vale 4. Que vale 4. Entonces quiere decir que mi superficie, no sé qué forma tendrá, voy a ponerle una forma bastante genérica. Vamos a suponer que nuestra superficie está acá arriba, ¿sí? Así. Entonces estoy partiendo de este puntito. Porque ahí está, ahí estoy caminando. Y solo necesito las coordenadas del espacio de entrada porque con la función ya sé cuánto vale la altura. De eso se tratan las funciones, ¿no? Y la pendiente lo voy a encontrar en el espacio de entrada. Reemplazo 1 en X y 2 en Y, que es lo que tenemos a continuación. Y obtenemos este vectorcito, 8,4. Fíjense, mientras tanto lo estoy manteniendo sin hacer nada con el vector que estoy usando para la proyección. Este es un vector unitario. Y hallamos su producto escalar y encontramos este resultado. Ese es el valor de la pendiente. Ese es el valor de la pendiente. La pendiente que yo veo cuando estoy por acá. Mi dibujo está mal hecho porque, fíjense, la pendiente sube. No se queda ahí. Entonces mi dibujo posiblemente no sea así. Tal vez mi dibujo no sea así. Tal vez sea así. Y yo me estoy moviendo con la dirección dada por el vector, ¿cómo se llama nuestro vector? Nuestro vector u, dada por el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, esa dirección vamos a suponer que es esta. Ese es el vector u. Entonces, cuando me muevo en esa dirección, tomando esta dirección, si yo me estoy moviendo a esa tasa de cambio que acabamos de calcular, 4 más 2 raíz de 3. Es como si yo agarrara un plano, en realidad es lo que estamos haciendo, estoy agarrando un plano, que pasa por este punto, por el punto 1,2, pero este plano es paralelo a este vector. Y con eso estoy generando la curva. Y en ese puntito está encontrando la pendiente. ¿De acuerdo? Bueno, mi dibujo está también mal hecho porque si estoy acá y voy en esta dirección, la pendiente debería ser negativa. Es acá positiva, entonces mi gráfica debe ser hacia arriba. Debe ser como un paraboloide, digamos. En ese punto. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho. Por eso es importante este vector. Porque con ese vector yo obtengo la dirección. Y es un vector que está en el espacio de entrada, en el dominio de definición. Y el gradiente hay que hallarlo también ahí, en el dominio de definición. Todo se hace en el dominio de definición.
Fíjense en este dibujo que es ilustrativo, el gradiente lo he encontrado en el dominio de definición también, porque con este vectorcito rojo ya puedo construir un plano que pasa por el punto y ya tengo la curva de intersección, que va a estar una cosa así. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos cuando resolvemos estos ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Me están escuchando, jóvenes? Ingeniero, escucho. Ya. Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Si hay dudas, no se olviden, pueden preguntar o pueden escribir ahí en el chat, ¿listo? Es bueno que pregunten, así tampoco se van con dudas, ¿no? Veamos el ejemplo 2. Me está pidiendo también una derivada direccional de una función un poquito más grande. Fíjense que su espacio de entrada ya es el espacio tridimensional. En cambio, en este ejercicio que hemos hecho, borrando, digamos, estas cosas para que podamos verlo mejor, el espacio de entrada es el plano x100. Ese es su espacio de entrada y la función es z. En el próximo ejercicio que estoy haciendo es su espacio de entrada ya es el espacio vectorial en su totalidad. X, Y y Z forman parte del espacio de entrada. Y la función es, no sé, en este caso le podemos llamar cualquier cosa, W, por ejemplo, ya no Z, porque Z ahora ya es una variable del espacio de entrada. Esto ya no va a ser Z, no va a ser W, por ejemplo. Y la función que nos han dado es una función de este tipo, una función polinómica cuadrática. Y me están pidiendo que haya la derivada direccional de esta función cuando parto de este punto y me muevo en dirección a este punto. Y quiero además hallar el máximo valor de la pendiente en el punto P, acá. Fíjense que esto yo ya no puedo dibujar, porque para dibujar necesito 4 ejes. En primer lugar, yo no puedo graficar la función. Esta función f igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, no puedo dibujar. Alguien me podría decir, puede ser una esfera. Sí, posiblemente sean esferas concéntricas, pero esas son superficies de nivel, no son superficies, no es la superficie propiamente dicha, porque la superficie tendría que dibujarla en un espacio vectorial de dimensión 4. Necesito una variable para x, una variable para y, una variable para z y una variable adicional para esta función que se puede llamar, no sé, lo que sea, digamos que se llama w. Entonces necesito 4 ejes. A diferencia de esta otra que necesito solo 3. Y eso lo puedo dibujar en el espacio. De hecho, lo he hecho acá. Su espacio de entrada está acá, en el plano XY, y la función se dibuja en Z. En Z que está ahí también presente. Por lo tanto, esta gráfica sí lo puedo ver, lo puedo percibir, pero esta otra ya no. Ya no puedo, porque me falta un eje para la variable W. Eso es un espacio vectorial de mayor dimensión, ¿no? Es un espacio vectorial. No lo puedo hacer. Pero el concepto sigue siendo el mismo. Matemáticamente se manipula de la misma forma. Como me piden la derivada direccional, voy a encontrar el gradiente de esta función y lo voy a proyectar en un vector que parte del punto P y va hasta el punto Q. Entonces eso sí lo puedo ver. Si yo tengo que proyectarlo sobre ese vector, que va desde el punto P hasta el punto Q. Esa es la dirección que está tomando, ¿no? Y no se olviden que este vector que voy a armar o que vamos a construir es un vector que tiene que ser unitario. Y luego voy a hallar su máximo valor en P. A ver, ¿cómo voy a hallar su máximo valor en P? Pregunta para la clase. Porque ahora estoy proyectando el vector gradiente. Acá yo tengo mi vector gradiente. Vamos a suponer que este es mi vector gradiente, lo voy a pintar de otro color. Este es mi vector gradiente. Y lo voy a proyectar sobre... Lo voy a proyectar sobre el vector que vamos a construir, sobre el vector B, que va a ser un vector, digamos, este. Es lo que me están pidiendo con la derivada direccional. Esto es la derivada direccional. La derivada direccional es una proyección. Fíjense, hemos vuelto a los vectores, ¿no? ¿Quién voy a proyectar? El gradiente. ¿Sobre quién? Sobre el vector que le da la dirección. Correcto, fácil. O sea, voy a hallar el gradiente de esta función y luego voy a hallar, o tengo que hallar el vector B. Pero ese no es el problema. Para la segunda parte, a partir de este punto, ¿en qué dirección me tengo que mover? Ya no va a ser en la dirección de P a Q. ¿En qué dirección me tengo que mover para que la pendiente, para que la tasa de cambio sea máxima?
A ver, pregunta para la clase. ¿En qué dirección nos tenemos que mover? Ya lo hemos explicado. En dirección del gradiente. Correcto, correcto. Entonces ahora me tengo que mover en la dirección del gradiente. Entonces, me olvido de este vector P y me tengo que mover en la dirección del gradiente. En esa dirección. Porque en esa dirección la tasa siempre es máxima. Ya lo hemos visto, lo hemos demostrado con ese producto escalar. ¿Y tengo la dirección del gradiente? Sí, pues si voy a calcular el gradiente, ya tengo esa dirección. Lo único que tengo que hacer es reemplazar las coordenadas del punto P en la fórmula del gradiente y ese vector que voy a encontrar es el vector donde la tasa de cambio es máxima. O sea, hallar la máxima tasa de cambio es súper fácil. Es simplemente agarrar el gradiente y evaluarlo en el punto que me han pedido, nada más. Y en cualquier otra dirección, bueno, tengo que proyectar el gradiente. En la dirección PQ lo proyecto ahí. En la dirección, no sé, digamos en esta otra dirección, en la dirección que va de P hasta R, digamos. Tengo que hallar su proyección también ahí, digamos que es otro punto. Tendría que hallar la proyección del gradiente ahora sobre este otro vector. En esta otra dirección también tendría que proyectar el gradiente sobre esa dirección. Y en todos esos casos estoy calculando una pendiente, una tasa de cambio. Ahora en este ejercicio de manera particular me lo han pedido entre P y Q. Me han dado las coordenadas de P y me han dado las coordenadas de Q. Súper fácil. Y en la segunda pregunta lo único que tengo que hacer es agarrar el gradiente y evaluarlo en P, porque eso es lo que nos han pedido en P. ¿De acuerdo? Fíjense, ya sabemos qué vamos a hacer. Ahora empieza la parte aburrida. Empezamos a hacer los cálculos. Lo primero que voy a hacer es calcular el vector B, este vector. Y ese vector B, por nuestros conocimientos de geometría, de vectores, ese vector se construye, o de rectas si ustedes quieren, haciendo la diferencia entre Q y P. Las coordenadas de Q son 2, 1, 2 y las coordenadas de P son 1, 1, 0. Encuentro este vector. Fíjense que ese vector no es unitario. Tiene que ser unitario, no se olviden eso. Grábense en la mente. Cuando yo hallo proyecciones, el vector sobre el que proyecto tiene que ser unitario. Como en cualquier proyección. ¿Se acuerdan? Como en cualquier proyección. Por lo tanto, lo voy a dividir entre su módulo. El módulo de este vector vale raíz de 2. Por lo tanto, 1, 0, 1 sobre raíz de 2 me da el vector 1. Sobre este vector tengo que proyectar. Nunca se olviden eso. El vector sobre el que proyecto tiene que ser unitario. A ver, pregunta para la clase. ¿Cómo tiene que ser ese vector? ¿De qué tamaño tiene que ser? Unitario. Unitario, listo. Todo el mundo unitario en coro. Unitario, tiene que ser unitario. Ya lo hemos vuelto unitario. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, el gradiente es una cosa así. 2x, 2y y 2z. Eso es el gradiente, porque mi función, fíjense, mi función es esta que tengo acá. Y su gradiente es, la derivada de eso que es resaltado con amarillo es 2x, la derivada de la función respecto de x es 2x, la derivada de toda esa función respecto de y es 2y, y la derivada de toda la función respecto de z es 2z. No se olviden eso. Siempre hay que partir de esta función, ¿no? Y toda esa función respecto de x, toda esa función respecto de y, toda esa función respecto de z. Y ese gradiente nos sale esto. Fíjense que podemos caer en la tentación. Es fácil caer en la tentación. Cuando me gusta un helado y no puedo comer dulce, yo caigo en la tentación sin que nadie me vea, ¿no? Y alguien podría decir, este vector lo voy a trabajar eliminando el 2. El vector va a ser x, y, z. Y le elimino el 2. Nunca hagan eso, porque si hacen eso, le están modificando la tasa de cambio. Acá hay que trabajar con lo que sale. Lo voy a reducir, si no, su tasa de cambio a 2. Es como reducir el tamaño de la proyección a la mitad. Y eso está mal. Así que cambien o no cambien absolutamente nada. Trabajen con lo que sale. En este caso me ha salido 2x, 2y, 2z. Ese es mi vector. Ese es mi vector y no tengo que cambiarlo absolutamente nada. Y eso es lo que les estoy recomendando con este ojo, ¿no? Les digo, ojo, no trabajar con vectores paralelos. Estaríamos modificando la tasa de cambio. Eso es lógico, ¿no? Ahora, la derivada direccional. Nos concentramos ahora en nuestra derivada direccional. Y no es más que proyectar el gradiente sobre el vector que nos da la dirección, que tiene que ser unitario. Haciendo esos ejercicios, o esos cálculos, me queda eso.
Esa es la tasa de cambio. ¿De acuerdo? Ahora voy a evaluarlo en el punto P. Lo vamos a evaluar en el punto P. Y en el punto P tenemos 1, 1, 0 de coordenadas. O sea, simplemente nos quedaría 2 sobre raíz de 2, porque z vale 0. Racionalizando eso, me queda raíz de 2. Esa es la tasa de cambio, 1.41. Estoy yendo a esa pendiente. A esa pendiente. Casi a 45 grados, ¿no? Casi a 45 grados. Estoy yendo en una pendiente más o menos así. Un poquito más de 45 grados, porque esto es 1.41, 1.5 más o menos. ¿De acuerdo? Ahora voy a hallar la máxima tasa de cambio. Y ya han respondido ustedes. La máxima de tasa de cambio ocurre en la dirección del gradiente. Ya tengo el gradiente. Es esto. Ese es mi gradiente. Y le voy a hallar su módulo. Fíjense, no estoy factorizando, no estoy eliminando el 2. Cuando yo halle el módulo de este vector que tengo acá, cuando yo halle el módulo de este vector va a ser 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 4z al cuadrado. Ese 4 puedo factorizar y me sale 2. Lo evalúo en el punto P de coordenadas 1, 1, 0. Por lo tanto, esto vale 1 y el resultado final me queda 2 veces raíz de 2. Ya está. Fíjense que esa tasa de cambio, esa pendiente es el doble de lo que teníamos antes, porque antes teníamos solo raíz de 2. Solo teníamos raíz de 2. Y en la dirección del gradiente tengo el doble de la pendiente. Entonces, esa pendiente es lo máximo que puedo encontrar a partir del punto P. Lo máximo que puedo encontrar. No hay más grande, no hay tasa de cambio más grande que este. ¿Y en qué dirección? En la dirección del gradiente. Ahora, si quieren, lo puedo volver unitario a ese vector y esta dirección sería esta. Esa que tengo acá. En la dirección del gradiente. Lo único que estoy haciendo es reemplazar x, y y z en la fórmula del gradiente, en esta. 2x, 2y, 2z, estoy reemplazando las coordenadas del punto P y estoy encontrando ese vector que sería 4, 4, 2. 4, 4, 2. Pero los voy a factorizar y lo voy a eliminar con el 2 que tengo abajo y tengo esta dirección. Entonces, en esa dirección, la pendiente vale 2 raíz de 2. Luego el unitario simplemente al vector. Porque de este vector, lo único que me interesa es la dirección. Si no quieren volverlo unitario, no lo hagan. No lo hagan y reemplazo directamente acá. En 2x, 2y, 2z, reemplazo las coordenadas de P. Voy a tener 4, 4. No, perdón. Voy a tener 2, 2, 0. Eso voy a tener. En esta dirección. Ahora, si quiero volverlo unitario, lo vuelvo unitario. Como he dicho acá. ¿De acuerdo? Espero que esté claro, porque esto es importante, porque esto me está permitiendo encontrar pendientes en cualquier dirección, por un lado, y por otro lado, encontrar a partir de unas coordenadas la tasa de cambio máxima. Nosotros hemos encontrado una tasa de cambio máxima en P. Podría encontrar la tasa máxima en Q o en cualquier otro punto, digamos en las coordenadas 1, 1, 1. Nuevamente aquí reemplazo esas coordenadas y a partir de ese punto encuentro la dirección donde la tasa de cambio es máxima. No es nada difícil, bastante sencillo, pero el concepto es importante. El concepto hay que entenderlo, porque si no lo entiendo, no voy a poder hacer absolutamente nada. Veamos el siguiente ejemplo, el 3. Veamos qué nos dicen. Me están diciendo que considere que existe un plano perpendicular al plano z igual a 0 y que pasa por dos puntos, este punto y este punto. Fíjense, me están dando unas coordenadas en el plano x100. Vamos a tratar de dibujar lo que me están diciendo para que se entienda mejor. Entonces, en el espacio tridimensional voy a tener lo siguiente. Tengo el eje Z, tengo el eje Y y tengo el eje X. X, Y, Z. Y luego dice que hay un plano que es perpendicular al plano Z igual a 0 y que pasa por el punto P y por el punto Q. Vamos a suponer que ese plano es este. Perpendicular al plano XY y pasa por el punto P. Ese es el punto P. Y pasa por el punto Q. Que ese es el punto Q. Hasta ahí hemos entendido.
hallar la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de este plano, de este que hemos dibujado. Ese plano se va a intersectar con alguien. Se va a intersectar con esta superficie, que es una superficie paraboidal. Es un paraboloide. Así que voy a dibujar un paraboloide por acá. Ese es mi paraboloide. Elíptico, por este 2. Y fíjense que ese paraboloide se va a cortar con el plano y vamos a tener una recta de intersección, una curva de intersección. Esa curva puede ser esta, por ejemplo. Bueno, esa no. Se acaba de borrar todo nuestro dibujo. Vamos a volverlo a hacer. Digamos así, esa es nuestra superficie. Y se intersecta con el plano. Y la curva de intersección, bueno, va a resultar siendo esto. Esta curvita. Bueno, los ejes se nos han borrado. Vamos a tratarlos de dibujar otra vuelta. El eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Y esta es la curva de intersección. Y me están pidiendo que encuentre la recta tangente en las coordenadas del punto 2, 1, 0. Perdón, 2, 1, 6. Fíjense, 2, 1, ese es el punto P. Esto vale 2. Esto vale 1. Eso vale 1. Y justo en estas coordenadas, la altura acá vale 6. Estoy acá en este puntito. Sobre la curva de intersección. Estoy sobre la curva de intersección. Entonces, en ese puntito yo estoy queriendo trazar una recta. Así. Y quiero saber su pendiente. Eso es lo que me están diciendo. ¿De acuerdo? Veamos. ¿Cómo resuelvo? Esto es típico, esto es una derivada direccional, porque las derivadas direccionales me piden o me dan pendientes, ya sea que su espacio de entrada sea el plano XY o el espacio tridimensional más general como en el anterior ejercicio. Este es un problemita típico, sencillo, y me están pidiendo su pendiente en esta dirección, en la dirección que va desde P hasta Q. Porque esa dirección tiene que ser paralelo al plano, y eso es justo lo que me están diciendo. El plano es perpendicular al plano XY, pasa por el punto P y por el punto Q, por lo tanto, la dirección en la que me voy a mover es de P a Q. No había necesidad ni siquiera de dar el plano o aclarar de que hay un plano, porque yo ya sé que va a haber un plano, porque ese plano se va a intersectar con la curva, con la superficie, y me va a generar la curva. Por lo tanto, esto es bastante sencillo. Lo que voy a decir, lo que voy a encontrar es el vector U, o el vector B, que va a ser el vector que va desde P hasta Q, y en esa dirección, a partir de estas coordenadas, me tengo que mover. Y ese movimiento me va a dar la pendiente. Y la pendiente lo voy a encontrar hallando el gradiente de Z y proyectándolo sobre el vector que va de P a Q. Y ese valor es la pendiente. O sea, es súper sencillo. Veamos. En el párrafo les estoy haciendo recuerdo, la derivada direccional es una pendiente, por lo tanto es fácil. Vamos a usar esa propiedad para resolver el problema. Voy a encontrar el vector sobre el que voy a proyectar. Como dice que va del punto P al punto Q, el punto P tiene por coordenadas 2, 1 y el punto Q tiene por coordenadas 3, 2. Entonces encuentro este vectorcito. Fíjense en el espacio de entrada. Lo tengo que volver unitario este vector. Por eso estoy usando un U mayúsculo. Y ese vector, y luego tengo que hallar el gradiente de la función. El gradiente de la función va a ser bien fácil, porque tengo la superficie que es 2x más 2y al cuadrado. Por lo tanto, su gradiente será 2x, 4y, que es esto. Lo evalúo en estas coordenadas. Fíjense que no necesito en realidad z, solo necesito x y y. Reemplazando me sale 4, 4. Pongo 4, 4 y lo proyecto sobre el vector que tiene que ser unitario. Y lo que estoy encontrando es la pendiente. El dibujo sería una cosa como esta. Fíjense, el plano es este. El plano es este. Me estoy moviendo del punto P al punto Q. Ese vector ya está sobre el propio plano, que es perpendicular a la superficie XY o al plano XY. Genero esta curva naranja sobre la superficie.
y luego me estoy moviendo desde este punto en la dirección de este vector. Y eso me va a permitir encontrar la pendiente con el gradiente, simplemente, ¿no? Con la proyección del gradiente sobre esa dirección. Se encuentro el gradiente de esta función, de z en realidad, y ese vector lo proyecto sobre este vector, y ese es el valor de la pendiente. Sencillo. Parecía un problema complicado, pero fíjense, se hacen dos ejercicios bien sencillos. Aquí, nuevamente, lo importante es el concepto. La forma como debo interpretar el gradiente, la forma como debo trabajar con estos vectores. Fíjense, siempre existe la tentación de decir, pero todo lo estoy haciendo en el plano x100, todo el cálculo, correcto. Todo el cálculo se lo hace en el espacio de entrada. Todo se hace en el espacio de entrada. Mi caja negra aquí está, la función está acá. Esto me va a dar una coordenada que es z, y mi espacio de entrada está acá. Valores de x y valores de y me van a permitir encontrar lo que estoy calculando. Y todo este cálculo, esa pendiente de esta curva que está en el espacio tridimensional y de esta recta tangente a esa curva, ¿dónde se analiza? En el espacio de entrada. Acá se analiza. No se lo analiza en el espacio, no se lo analiza en este punto, se analiza acá abajo. Todo se hace acá. Acá encuentro el gradiente de z. En este espacio de entrada también encuentro el vector unitario u, en este lado de la caja. Y el producto escalar de estos dos, de este con este, me da la pendiente en este punto. Fíjense, todo se hace en el espacio de entrada. En el anterior ejercicio también hemos hecho todo en el espacio de entrada. El gradiente está en el espacio de entrada. Solo que ahora la función es un poco más compleja. La función me da W y el espacio de entrada está definido por las variables x, y y z. Es una función más grande, no puedo graficar porque necesito un eje para x, un eje para y, un eje para z y un eje para w. En cambio este es más facilito. Necesito un eje para x, un eje para y, un eje para w. Por eso es que puedo hacer un dibujo como este. ¿De acuerdo? Por eso puedo hacer un dibujo como este. Y acá hemos hecho exactamente lo mismo. He hallado el gradiente, ¿dónde? El gradiente de w, ¿dónde lo hemos encontrado? Acá, en el espacio de entrada. ¿Dónde está el vector u? Acá, en el espacio de entrada. Y con esos datos he podido saber, a partir de ese punto, en qué dirección me tengo que mover para que la tasa de cambio sea más pronunciada, más grande. Pero todo lo hemos hecho en el espacio de entrada. Y acá exactamente lo mismo, solo que mi espacio de entrada es más pequeñito, es el plano x100, todo se hace acá. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Por eso es que no se toma en cuenta este valor de 6, este que tengo acá. En el gradiente que estamos calculando no se utiliza este 6 porque no aparece z, porque lo estoy calculando en el espacio de entrada. Z es mi valor a la salida. Pero todo el cálculo de la pendiente lo hemos hecho siempre, o se lo hace siempre, en el espacio de entrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. En el espacio de entrada. Y es exactamente el mismo ejercicio, solo que acá tengo una interpretación geométrica más interesante, y acá he hecho exactamente lo mismo. Es el mismo ejercicio, pero en espacio de entrada mayor. Hemos encontrado una pendiente a esta superficie, en la dirección del vector que me han dado. Encontrar su máximo valor de dirección. Acá también puedo encontrar el valor máximo de variación, es este, el valor máximo de variación a partir de este punto. Si estoy en este puntito, su máximo valor de dirección, de tasa de cambio, acude en esta dirección, en la dirección del vector 1, 1, si ustedes quieren, o 1, 1 sobre raíz de 2, o en la dirección de ese vector 4, 4, también es un vector que tiene la misma dirección. Si en esta dirección yo me tengo que mover, entonces buscaría esa dirección 1, 1, digamos que es esta. Entonces, a partir de ese punto, en esta dirección, si estoy acá ubicado, en esta dirección, me tengo que mover para que la tasa de cambio sea máxima. Y lo único que hemos hecho acá es simplemente proyectarlo sobre el vector u, al gradiente que es esto,
Lo estoy proyectando y el tamaño de esa proyección es el valor de la pendiente en esta curva. Ojo, todo se hace en el espacio de entrada, todo se hace en el dominio de definición. Parecería medio raro, ¿no? Porque aquí veo solo un vector de dos componentes. Y con estos vectorcitos de dos componentes o este vector U, que es de dos componentes también, no tiene nada que ver con el dibujo que es el espacio. Fíjense, solo con esos dos vectores que tienen dos componentes encuentro la pendiente. La pendiente de esta recta, que está en el espacio. Qué interesante. Lo único que estoy haciendo es reflejar esta recta en el espacio de entrada y estoy trabajando ahí. Acá es lo mismo. En el espacio de entrada también estoy trabajando. Espero que esté claro, jóvenes. Espero que esté claro. Si hay dudas, deberían preguntar. Concentrémonos ahora en el gradiente. Solo el gradiente. ¿Quién es el gradiente? El gradiente es este, ¿no? El gradiente puede ser de la función z. No estoy hallando ahora una pendiente, no estoy hallando una derivada direccional. Estoy hallando solo el gradiente. O este otro. Y el gradiente tiene una propiedad bien importante. Este W sería para una función más grande, con tres variables. Y este otro gradiente sería para z. Es decir, estoy hallando el gradiente de las variables despejadas. Esta o esta. ¿De acuerdo? Y por el video que hemos visto la clase anterior, y por lo que nos han explicado ahí y en las clases también, en nuestras clases, el gradiente es un vector perpendicular a la superficie. En este caso a curvas de nivel y en este otro caso a superficies de nivel. Siempre es así su geometría. ¿De acuerdo? Y apunta en la dirección donde crece más rápidamente la variable despejada. ¿Quién es mi variable despejada? En el primer caso, es z. Por lo tanto, el gradiente me dice en qué dirección z crece más rápidamente. ¿Qué variable está despejada acá? W. Por lo tanto, W me dice en qué dirección W está creciendo más rápidamente. No se olviden de eso. Eso es cuando tengo funciones explícitas. Y cuando tengo formas implícitas, como esta, ninguna de las variables está despejada, el gradiente que vamos a calcular va a tener que ser el gradiente de la función f. Para este caso, de dos variables, será un gradiente que tiene dos variables, y en este otro caso será el gradiente también de f, pero será un gradiente que tendrá tres variables. ¿Sí? O tres componentes, porque va a ser la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z. Y en este otro caso va a ser la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, solo dos componentes. Ninguna variable se encuentra despejada. Ahora, cuando ninguna de las variables está despejada, el gradiente es un vector perpendicular a una superficie. Por ejemplo, en este caso, en el caso 2, en este. Fíjense, tengo una función que está igualada a una constante. Podría ser una cosa como esta, podría ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Más z al cuadrado. Y eso será igual, no sé, digamos, a al cuadrado. Una esfera. Una esfera. Por lo tanto, esa esfera en el espacio está así, dibujado. Y cuando yo hallo el gradiente de todo esto, lo que estoy encontrando es un vector perpendicular a la superficie. Como nuestros cabellos cuando metemos nuestros dedos al tomacorriente, se nos paran sobre nuestro cráneo es la superficie, nuestra cabeza. Y cuando metemos nuestros dedos al tomacorriente, nuestros cabellos se paran, ¿no? Eso es exactamente lo que está ocurriendo acá, en este caso. Y en este caso es una cosita más sencilla, porque el gradiente puede ser una función como esta. X más y al cuadrado igual, no sé, también a al cuadrado. Esto para mí ya es una circunferencia, en el plano x y, una circunferencia. Por lo tanto, ya no voy a tener una esfera en el espacio. Lo que voy a tener es una circunferencia en el plano x y. Y el vector gradiente va a ser un vector perpendicular a la curva. Perpendicular a la curva. Y cuando tengo tres componentes será perpendicular a la superficie.
Entonces, hay dos significados interesantes para el gradiente. Cuando la variable es despejada, cuando una variable es despejada, el gradiente apunta en la dirección donde la variable despejada crece más rápidamente. Y si ninguna variable está despejada, el gradiente es un vector que lo puedo usar para encontrar vectores perpendiculares a las superficies, como en este caso una esfera, o a las curvas, cuando tengo menos variables, o a las curvas. Eso también hacían en el prefacultativo, ¿no? Tenían un vector en el plano X y Y, e intercambiando el orden de las componentes y cambiándole el signo, encontraban un vector perpendicular, ¿se acuerdan? Me imagino que se deben acordar, eso hacían en el prefacultativo. Y ahora lo estoy haciendo en las curvas en el plano X y Y, es decir, funciones de este tipo con el gradiente. Entonces, eso se refleja o está resumido en estas dos notas que estoy poniendo ahí. Fíjense qué dice. Cuando las funciones son explícitas, cuando está despejada una variable, el gradiente de la variable despejada, que puede ser z o w, para funciones más grandes, es un vector que apunta o que se mueve en la dirección donde la variable despejada crece más rápidamente. Es lo que hemos estado haciendo ahora. ¿En qué dirección crece más rápidamente la tasa de cambio o la pendiente? En la dirección del gradiente. Eso es lo que hacíamos. Solo que ahí estaba despejada z, ¿no? Z, porque yo quiero que z sea la variable que crezca más rápidamente. Para funciones implícitas, el gradiente de la función es un vector perpendicular a la superficie. Y esto tiene más sentido geométrico para funciones de 3 variables, porque esto puede ser la ecuación de una esfera, de un paraboloide, de un hiperboloide, de un plano, de lo que sea. Pero una función donde ninguna de sus variables se encuentra despejada. Fíjense que esta última, cuando tengo funciones cuyo espacio de entrada es el espacio vectorial x y z, es útil cuando quiero encontrar planos tangentes a una superficie. Imagínense que tengo esta superficie, cualquier superficie, cualquiera. Puede ser, por ejemplo, esta otra, me voy a inventar una ahorita. X al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado. Fíjense, ya no estoy tomando en cuenta una esfera. Y esto que sea, por ejemplo, igual a 1. Esa es una función, un ejemplo de este tipo de función definido acá. Si les pregunto qué forma tiene esta superficie, no sé si me lo responderán. Tal vez ese ratito vayan a su GeoGebra y traten de dibujar. Pero si hacemos análisis de lo que hemos aprendido para aprender a dibujar funciones, eso corresponde a un hiperboloide de un manto. Eso es su ecuación, ¿no? Y si esto fuese 0, sería un cono. Y si esto fuese negativo, sería un hiperboloide de 2 mantos. En este caso, estoy tomando esta superficie. Cuando yo hallo su gradiente, lo que estoy encontrando es un vector perpendicular a la superficie en cualquier punto. Digamos ahí, son vectores perpendiculares a la superficie. Por lo tanto, si tengo un vector perpendicular a la superficie, yo voy a poder ser capaz de graficar o de encontrar un plano tangente a la superficie con este vector. Ese plano es un plano tangente a la superficie. En el caso de la esfera se ve mejor, o en el caso de una esfera o de una superficie diferente. Digamos, tengo ahí una superficie, cualquiera, puede ser la parte de una esfera, puede ser lo que sea. Si yo quiero hallar este plano tangente a la superficie en este puntito, lo que tengo que hacer es encontrar el vector tangente en ese punto, o el vector perpendicular, mejor dicho, en ese punto, para que sean el vector normal de mi plano. Por lo tanto, a estas superficies se les da un nombre. En inglés se les llama manifold. Manifold. Y en español se le da el nombre de superficie o espacio vectorial de planos tangentes. Así se le llama. La esfera es un espacio vectorial de planos tangentes. El paraboloide o el hiperboloide de un manto que he dibujado ahí es un espacio vectorial de planos tangentes, porque siempre puedo trazar un plano tangente ahí.
Estas superficies son importantes en la definición de espacios vectoriales curvos. Y lo estamos viendo acá, como una esfera, como un hiperboloide de un manto, como un cono asintótico, como un paraboloide, como un cilindro, la superficie que queramos, en cualquiera de esas superficies siempre voy a poder encontrar un plano tangente. Cuando la superficie lo permita, menos en las superficies donde hay quiebres angulares. Por ejemplo, el caso de un cono. En un cono, en su vértice, no puedo encontrar un plano tangente, porque en este punto no hay derivadas. Como en cualquier definición, ¿no? No hay derivadas. Cuando yo tengo quiebres angulares, la función no es diferenciable. En este caso, la superficie que tiene un punto como este, un vértice como en el caso de un cono, en ese punto no puedo dibujar un plano tangente. No se puede. Eso no existe. No existe. Le vamos a poner no existe. En ese caso, ese plano no existe. ¿Dónde existen esos planos? Esos planos van a existir tangentes acá, sobre la cara sobre la cara lateral del cono. Ahí va a haber el plano. Eso sí va a existir. Por lo tanto, a partir de esta breve explicación de los manifolds o de los espacios vectoriales de planos tangentes, bajando un poquito a la tierra y tratando de encontrar planos tangentes a una superficie que permita o que tenga un vector normal, la ecuación de ese plano tangente va a ser una forma como esta. Si estoy queriendo encontrar en el punto P sub 0, que es este, la ecuación de este plano va a ser tener este puntito, que es un punto genérico, lo voy a restar. Fíjense, estoy escribiendo la ecuación de un plano, P menos P sub 0, y ese vector tiene que ser perpendicular al vector normal. ¿Pero cómo he encontrado el vector normal? El vector normal lo he encontrado con un gradiente. Con un gradiente. Evaluado en el punto, por supuesto. Por lo tanto, el vector normal es esto, que lo estoy calculando con el gradiente, pero la condición es de que la superficie tiene que estar igualada a una constante, porque de esa forma tengo vectores perpendiculares a la superficie. Eso es lo que dice el inciso B. Para funciones implícitas, donde ninguna variable está despejada, el gradiente de la función es un vector perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Perpendicular a la superficie. Y es lo que quiero, un vector perpendicular a la superficie. Por lo tanto, el vector normal lo hallo así. Y la otra parte es conocido, es un viejo conocido nuestro. Ese es un vector que se construye haciendo P menos P sub 0. Y esos vectores tienen que ser perpendiculares. Por lo tanto, su producto escalar vale 0. Y esta es la ecuación de un plano. Entonces, fíjense, estoy volviendo a geometría analítica del espacio, pero ahora con una nueva herramienta. Esa herramienta que es el gradiente, que se halla a partir de una función implícita. Nunca se olviden eso. Porque si lo vuelvo explícito a la función, perdón, aparece ahí algo que no quiero. Cuando lo vuelvo explícita, cuando despejo z, por ejemplo acá, cuando yo despejo z de esta función que tengo acá, cuando yo despejo ahí z, en ese momento estaríamos encontrando la dirección donde z crece más rápidamente. Esta es la gráfica, ¿no? Esta es la funcióncita que nos permite, a ver, creo que algo le ha pasado a mi máquina. Sí, ahí estoy. Esta es la gráfica que me permite entender. Tengo la superficie, que tiene que ser implícita, no se olviden, implícita. Con eso encuentro el gradiente, que es bien fácil de encontrar, con puras derivadas parciales. Lo evalúo en el punto y encuentro la ecuación de este plano. Y este plano se llama espacio vectorial de planos tangentes, o en otras palabras, es un manifold. Un manifold. En inglés creo que a estas superficies les llaman MPS, MPF, algo por ahí, no me acuerdo bien en inglés, pero en español se llama espacios de planos tangentes, porque siempre voy a poder trazar un plano tangente cuando la superficie es regular, es decir, que admite derivadas y es continua. Este punto del cono, bueno, ese que lo he borrado y que lo voy a volver a dibujar, este punto es continuo, pero no admite derivadas, ¿no? En este puntito.
Es continua la función, pero no tiene derivadas en ese punto, por ser un quiebre angular. Por lo tanto, ahí no hay espacio, un espacio tangente, un plano tangente, no hay ahí. La función tiene que ser regular, la función tiene que tener un desarrollo suave. ¿De acuerdo? Ejemplos. Ahí decía ejemplos, pero algo le ha pasado a mi documento. ¿Qué dice? Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie, fíjense, me han dado una superficie, en este punto. Súper fácil, si he entendido la teoría, esto es súper fácil, porque lo único que tengo que hacer es agarrar la superficie, volverlo implícito y encontrar su gradiente. Y con eso ya tengo el vector normal del plano, y ya tengo el punto conocido del plano. Siempre es bueno, sin embargo, siempre es bueno ver si este punto satisface esta ecuación, para saber si estoy sobre la superficie. Por ejemplo, esto dice que x vale 1, y vale 1 también, por lo tanto aquí voy a tener 2 más 2, eso es 4. Eso es 4, por lo tanto z va a valer 4 tercios, porque aquí tengo un 3, y ese es el punto. Por lo tanto, este puntito está sobre la superficie. La superficie es una cosa como esta, y ese punto está sobre la superficie. En este puntito, que es esto, voy a trazar mi plano tangente. Y eso es súper fácil, necesito el vector normal. Y el vector normal lo voy a hallar con esta superficie, de esta superficie, porque yo quiero el vector normal a esta superficie. Entonces, lo único que tengo que acordarme ahora ya mecánicamente es que esta superficie tiene que ser una función implícita. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fíjense, lo he vuelto implícito. 2x al cubo más 2y al cubo menos 3z igual a 0. Lo he igualado a 0. Ya es implícito. Puede estar igualado a una constante 1, 2, 5, 9 o 0. Pero no puede haber variables a este lado. No puede haber variables. Ya está. Ya tengo una forma implícita. Ahora voy a encontrar el gradiente. ¿El gradiente de quién? De todo esto. Me olvido de la constante. Solo veo el lado izquierdo de la ecuación. Lo derivo respecto de x. 2x al cuadrado. Perdón, 6x al cuadrado. Lo derivo respecto de y a todo esto. 6y al cuadrado. Lo derivo respecto de z, todo esto, menos 3. Este es el gradiente. Ese es un vector que está perpendicular a la superficie en cualquier punto. Ahí, 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 pero todos son perpendiculares. Yo de todos estos infinitos vectores, yo quiero el que está en este punto. Entonces lo voy a evaluar en ese punto. Lo voy a evaluar en ese punto y tengo este vector. Este ya es un simple vector normal. No estoy queriendo hallar pendientes, no estoy queriendo hallar tasas de cambio, donde sí es importante el tamaño del vector. En este caso, solo quiero un vector perpendicular a la superficie. Así que puedo trabajar con un vector paralelo, como en la geometría analítica. ¿Se acuerdan? Como en la geometría analítica. En la geometría analítica, a mí me interesaba solo la dirección. Ya está ahí, ese es mi vector. Voy a usar ese y lo voy a multiplicar por este otro vector, que es, lo hemos hallado haciendo P menos el punto conocido. P menos el punto conocido. ¿Dónde está? Aquí está. P menos el punto conocido. P es X y es Z y el punto conocido es 1, 1, 4, menos 4 tercios. O 4 tercios en realidad. Simplificando y haciendo el producto me da la ecuación del plano. Sencillo, no es difícil. Sencillo, jóvenes. Sencillo. Veamos otro, donde voy a combinar algunas cosas. ¿Qué nos dicen? Ahora ya no me están pidiendo un plano tangente, me están pidiendo una recta tangente a una curva de intersección de esta superficie, que es una esfera, con esto que es un hiperboloide, de un manto. Solo que ahora ese hiperboloide está desarrollándose sobre el eje Y. Si yo me hago un dibujo para tratar de entender lo que estoy queriendo hacer, mi dibujo tendría que ser una cosa como esta. Necesito una esfera. Ya voy a dibujar una esfera. Esa es mi esfera. Luego necesito este hiperboloide, pero está sobre el eje Y. Si este es el eje X, o perdón, Z, y este es el eje Y, y este es el eje X, X, Y y Z,
Este hiperboloide, fíjense, si yo hago que y valga 0, en el plano XZ tengo una circunferencia, en el plano XZ. Si yo tengo a X igual a 0, en el plano YZ, en este plano tengo un hiperboloide, una hipérbola. Por lo tanto, eso es fácil de darse cuenta y mi dibujo será una cosa como esta. Así por arriba, así por abajo, y esto se cerrará. Ese hiperboloide ahora es así, un hiperboloide de un manto. Se está intersectando con la esfera y la intersección con la esfera me dará, no sé, digamos una curva como esta. Una curva que lo voy a tratar de hacer con línea punteada. Esa es la intersección del hiperboloide con la esfera. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Una recta tangente en un determinado punto. Y esa recta tangente lo voy a dibujar, digamos, así. Y ese puntito tiene unas coordenadas. Sus coordenadas son 1, 1, 2. Es decir, que es 1 en X, 1 en Y 2 en Z. Por ahí arriba, digamos. Esta recta tangente me están pidiendo. Fíjense que hay varias formas para resolver este ejercicio. Podría tratar de parametrizar esta curva. Fíjense, puedo tratar de parametrizar. En las prácticas que han estado defendiendo, ustedes han estado parametrizando y generar esa curva. Yo puedo generar esa curva. Por ejemplo, podría decir que X, tratar de encontrar la intersección de la esfera con el hiperboloide de un manto. Puedo tratar de restar esto con esto y de ahí despejo Y. Y ya voy a tener el plano en el que se intersecta. Ese va a ser su plano osculador. Luego puedo tratar de parametrizar utilizando funciones trigonométricas y tener la curva, esta curva punteada que he dibujado ahí, esa curva en términos de t. Y una vez que tengo en términos de t, derivo, ya tengo un vector tangente a la curva para el determinado punto t que va a estar asociado a las coordenadas 1, 1, 2. Puedo hacerlo así, usando funciones vectoriales de variables real. Todo eso puedo hacer. De hecho, es una pregunta que a veces hacen en los exámenes. Y encontrar el vector tangente. Y con el vector tangente y el punto que tengo, escribir la ecuación de esa recta. Esa es una posibilidad. La otra, jóvenes, es hacer lo siguiente. El gradiente puede ser un buen aliado. Puedo usar el gradiente en este caso, para no tener que encontrar funciones vectoriales ni hacer todo eso. Porque además no entendía, digamos, y era difícil para mí. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo decir, voy a hallar el gradiente de la esfera. El gradiente de la esfera puede ser este vector. Ese es un vector perpendicular a la esfera. Y luego hallo el gradiente del hiperboloide. Y vamos a suponer que ese vector es este. Un vector que es perpendicular a la esfera. Digamos este mejor. No sé si lo lograrán ver. Lo voy a hacer más gruesito para que se lo pueda ver. Estoy encontrando los vectores gradiente. Ese vector. Y luego este vector. Uno es perpendicular a la esfera y el otro es perpendicular al hiperboloide. Ese es perpendicular al hiperboloide y este es perpendicular a la esfera. Y lo estoy evaluando en el mismo punto de coordenadas 1, 1, 2. Así encuentro esos dos vectores. Si yo hago el producto vectorial de uno con el otro, con seguridad de que voy a encontrar un vector tangente a la curva. Todo es geometría. Voy a encontrar un vector tangente a la curva. Ya está resuelto mi problema. Entonces, lo único que voy a hacer es hallar el gradiente de la esfera. Lo voy a evaluar en las coordenadas 1, 1, 2, pero para hallar el gradiente de la esfera y hallar el gradiente del hiperboloide, ambas superficies tienen que estar igualadas a una constante. En este caso sí estoy cumpliendo con la condición, porque la esfera está igualada a 6 y el hiperboloide de un manto está igualado a 4. Están igualadas a una constante, por lo tanto, puedo proceder directamente. Hallando el gradiente de la esfera me va a dar 2x, 2y y 2z, que es este. Hallando el gradiente del hiperboloide voy a tener 2x menos 2y y 2z. Ya están los gradientes. Los voy a evaluar en las coordenadas del punto 1, 1, 2.
Es lo que estamos haciendo acá y es lo que estamos haciendo acá con el hiperboloide. Encuentro este vector y encuentro este otro. Voy a trabajar con vectorcitos más pequeñitos porque solo quiero un vector tangente. Tengo ambos vectores normales. Ahora voy a hacer su producto vectorial para tener este vector fucsia que tengo acá. El producto vectorial. Y ese vector resultante es 2, 0, 1, que yo ya no lo puse. Les correspondería a ustedes verificar. Finalmente, nuestra recta será esta, con producto vectorial. Estoy diciendo, este vector va a ser paralelo a este vector. O escriban la forma simétrica de la recta. También podría escribir la forma simétrica, ¿no? Sería X, a ver, haremos con un trazo más delgado. Digamos con este y lo haremos con otro color. La recta será X menos 1 sobre 2 igual a Y menos 1 sobre 0. Y eso será igual a Z menos 2 sobre menos 1. Ambas son válidas, ¿no? Esta es la forma simétrica de la recta y esta otra es la forma vectorial de la recta, con un producto vectorial, con el mismo punto. Fíjense que en esta forma vectorial X menos 1, Y menos 1 y Z menos 2 está acá, ¿no? Está acá. X menos 1, Y menos 1 y Z menos 2. Y ese lo estoy multiplicando vectorialmente con el vector direccional de la recta que es 0, que es 2, 0, menos 1. Ya está. Con eso hemos resuelto este problema, que es bien fácil. Ya con esto puedo hacer cualquier cosa. Fíjense, podría tener, por ejemplo, una esfera y lo intersecto con un plano. Lo intersecto con un plano. La intersección me va a dar, no sé, una curva como esta. Es la línea punteada, es su intersección. Aquí podría tratar de encontrar en este puntito una recta tangente. Fácil. Encuentro el vector normal de la esfera, tomo el vector direccional o el vector normal del plano, con el gradiente también, hago el producto vectorial y encuentro el vector direccional de la recta que me han pedido. O sea que esto es bastante sencillo. Si quiero encontrar rectas tangentes, es fácil. Si quiero encontrar planos tangentes, es fácil. Rectas tangentes a curvas de intersección y planos tangentes a superficies. Encontrar el plano tangente es mucho más fácil, ¿no? Solamente tengo, digamos, quiero hallar ese plano, solo tengo que saber este puntito, conocer que seguramente me lo van a dar, y encuentro el gradiente de la esfera. Y con el gradiente de la esfera y el punto puedo escribir la ecuación del plano. Y si quiero encontrar rectas tangentes a curvas, me tienen que dar dos superficies, de tal forma que su intersección, como en este caso, me dé una curva que estaba por acá, que estaba por ahí, ¿no? La curva de intersección. Y ahí con el gradiente nuevamente y con un producto vectorial, puedo encontrar la recta tangente. Interesante. Fíjense, el gradiente es una gran herramienta, una gran herramienta. Veamos algunos ejercicios propuestos para que ustedes en su casa lo puedan hacer. Fíjense que en el primer ejercicio me están pidiendo hallar las ecuaciones de los planos tangentes y que sean paralelos a estas rectas. Puedo usar el gradiente. Fíjense cómo podríamos hacer este primer ejercicio. La superficie que me han dado es una esfera. Seguramente tiene su centro y tiene todo. Y me dan dos rectas. Una por acá, digamos, y otra por acá. ¿Qué podría ser? Podría encontrar el plano o el gradiente de la esfera, un gradiente bien sencillito. Fíjense que ya está igualado a 0, así que encontrar su gradiente es fácil. Ahora, para que los planos tangentes sean paralelos a esas rectas, tendría que encontrar el vector, un vector que sea perpendicular a este plano y perpendicular a este plano. Eso es un vector como este, un vector, digamos así, que lo he obtenido con los vectores direccionales de ambas rectas, con este vector direccional y con este vector direccional. Porque me estoy acordando
cuando un plano es paralelo a una recta, ¿no? Si tengo un plano acá y tengo otro plano por acá, para que la recta sea paralela a ambos planos, para que la recta sea paralela a este plano y a este plano, lo que tengo que hacer es agarrar el vector direccional de esto y agarrar el vector direccional de esto y hacer el producto vectorial. Con eso encuentro el vector direccional de la recta. Si tengo esta recta y tengo esta recta, hago su producto vectorial y encuentro este vector. Y luego digo, este vector que he encontrado con el gradiente y este vector deberían ser paralelos. Deberían ser paralelos. Entonces tendría que escoger sobre la esfera un vector que sea paralelo a este. Y para que sean paralelos tendría que hacer cumplir esta condición. El vector gradiente tiene que ser paralelo a este vector que hemos encontrado, el vector u. Por lo tanto, de acá yo puedo sacar una condición de que el gradiente de la función va a ser igual a k veces el vector u. Y con esa condición puedo encontrar un punto sobre la esfera. Seguramente voy a encontrar dos, donde voy a trazar mis planos con el gradiente. Este plano y este plano seguramente van a ser paralelos y estos planos van a ser perpendiculares a la recta. O paralelos, en este caso, a la recta que nos han pedido. La recta va a ser, digamos, esta. Una recta y la otra recta será esta otra, de tal forma que su vector sea esta. En producto vectorial, ¿no? Este vector auxiliar que me voy a dar. Todo es geometría analítica, pero ahora con gradientes. El ejercicio 2. El ejercicio 2. Tengo que hallar una constante C, dice, de tal forma, esta constante C, de tal forma que en todo punto de intersección de estas dos esferas, las tangentes, los planos tangentes correspondientes sean perpendiculares uno del otro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué tendría que hacer en este caso. Voy a tener una esfera que se está intersectando con otra esfera. Voy a hallar el vector gradiente de una esfera. Voy a hallar el vector gradiente de la otra esfera que me van a servir para los planos. Un plano será este y el otro plano será este. Cada uno con su vector normal. Ahora, como yo quiero que esos planos sean perpendiculares uno del otro, este vector, que va a ser el gradiente de una esfera, y el otro vector, que va a ser el gradiente de la otra esfera, tendrán que ser perpendiculares, ¿no? Tendré que decir el gradiente de la primera esfera escalarmente con el gradiente de la segunda esfera tiene que ser 0. Entonces tengo esta ecuación, tengo la ecuación de la esfera 1 y tengo la ecuación de la esfera 2, y con esas ecuaciones encontrar C. Hay que resolver un sistema de ecuaciones. Fíjense, el otro ejercicio es bonito. Hallar la proyección de este elipsoide sobre los planos coordenados. Les estoy poniendo una sugerencia acá para que se resuelva. ¿Qué quiere decir esto, este ejercicio? Tengo una superficie aquí arriba, así digamos, y un plano coordenado puede ser este. Digamos que es el plano XY. Su proyección quiere decir su sombra. Y aquí voy a tener una curva. Esta curva quiero hallar. La sombra sobre este plano, luego sobre el otro plano, que es el plano, no sé, XZ, y el otro plano que sea el plano YZ. ¿Cómo voy a hacer este ejercicio? Y esta es la superficie que puede tener cualquier forma. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Les estoy poniendo una sugerencia. Fíjense que les estoy poniendo hallar el gradiente de la superficie, o sea, ese vector perpendicular a la superficie, e igualar a 0 la componente del vector que no existe en el plano coordenado. Por ejemplo, si quiero proyectarlo en el plano XY, ¿qué variable no existe acá? Z. No existe Z en el plano XY. Por lo tanto, lo que voy a hacer es agarrar del gradiente la tercera componente y lo igualo a 0.
Y esa condición lo reemplazo en la ecuación de la superficie. Y esa va a ser su proyección. Es lo que estoy diciendo. Hallar el gradiente de la superficie, hallar el gradiente de la superficie e igualar a 0 la componente del vector que no existe en el plano dado. Entonces, en el plano XY no existe la componente Z, porque Z vale 0 en el plano XY, y del gradiente igualo esa componente. De esta ecuación, despejar la variable que no existe, dice en el plano coordenado, y reemplazarlo en la ecuación de la superficie. Hay que hacer eso. Veamos el siguiente. Hallar A y B para que la derivada direccional máxima de esta función en este punto sea 3 raíz de 2 en la bisectriz del plano cuadrante, del primer cuadrante. Bueno, esto es hallar una derivada direccional con las condiciones que me están dando. Lean con calma los problemas, ¿no? Léanlo con calma. El tercero, me están dando una función de este tipo y me están pidiendo, y dice que el plano tangente a la superficie, a esta superficie que no me han dado es este. Entonces, con esos datos me están pidiendo que haya la derivada direccional de la función, es decir, la derivada direccional de z, en la dirección que va del punto 1, 2 al punto 3, 4. Son ejercicios bien bonitos, jóvenes. Con calma, traten de hacerlos. Si tienen alguna duda, siempre me pueden llamar para que podamos resolverlo conmigo. Y con eso damos por concluida este tema, esta lectura del día de hoy, por un lado, y terminamos también la lectura de este documento. Para la siguiente clase de la siguiente semana, ya les voy a compartir otro documento donde vamos a ver otras cosas. Diferenciales exactas, otro tipo de aplicaciones, y así poco a poco vamos a ir avanzando. Fíjense que en esta lectura que hemos hecho, en la primera y segunda, hemos aprendido harto y puedo hacer varias cosas con el gradiente. ¿De acuerdo? Y seguramente con el ayudante van a hacer también más ejercicios que les va a permitir aclarar y ver cómo se pueden resolver, por ejemplo, estos ejercicios que les estoy planteando acá. Ok, jóvenes, ¿alguna duda antes de que me vaya? Ninguna, todo está claro. ¿Todo está claro? Claro. Perfecto. Bueno, entonces detenemos nuestra grabación y a practicar, a estudiar. Les estoy poniendo 4 o 5 ejercicios acá que son de aplicación y no son ejercicios muy fáciles, ¿no? Son un poquito complicados. Hay que pensar, hay que pensar. ¿De acuerdo? Así que a pensar se ha dicho. Nos vemos la siguiente semana, jóvenes, el día lunes. Hay que seguir estudiando, no se acumulen porque este tema de evaluación para el segundo parcial es largo, nos falta todavía un montón y el cronograma de exámenes creo que empieza a partir del 1 de noviembre. Así que tenemos todo el mes de octubre, lo que resta serán 2 o 3 semanas para estudiar todo este tema que tenemos que ver para la evaluación. Nos queda 1, 2, 3 semanas todavía, o sea, tenemos 6 clases para terminar de avanzar. Y en esas 6 clases vamos a hacer un montón. Todavía nos falta mucho. Y hasta aquí ya hay cosas difíciles, Estos ejercicios ya son más o menos complicaditos, ¿no? Más o menos complicaditos. Imagínense lo que va a venir más adelante. Así que hay que estar estudiando con tiempo. 2 días antes del examen no les va a servir. Me van a ayudar a mí ahí, porque en sus exámenes voy a poner en todos los casos 20, 20, 20, porque no han hecho nada. Y esa no es la idea. La idea es de que ustedes me molesten revisando sus exámenes con buenas preguntas resueltas, ¿no? Ok, jóvenes, hasta el día lunes. Tengan buen fin de semana y nos vemos. Hasta luego, Inge. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, muchachos. ingeniero. Hasta luego.